En el boletín que ustedes que les entregaron, ¿no es cierto?, hay una pequeña reflexión ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros con el nuevo año. Dice aquí, ¿cuántos nuevos años han pasado en el que hemos resuelto hacer más ejercicio? Miramos a veces así nuestros bíceps y digo, el lunes comienzo sin falta, voy a hacer más ejercicio. A veces no miramos nuestros bíceps, miramos más nuestros sectores anteriores y decimos, voy a hacer ejercicio. O hago ejercicio o me compro una camisa más grande. Pero son buenos deseos. Pasar más tiempo con la familia, comprometernos más con el ministerio, con la obra, o retomar otra vez los estudios, en fin, una serie de buenos deseos. La mayoría de estas resoluciones se olvidan muy luego, después del eufórico recibimiento que le dimos al 1 de enero. La buena noticia es que el Señor está mucho más interesado en nuestra transformación que nosotros mismos, en los cambios. Pero los cambios que Él quiere traer a nuestras vidas pocas veces coinciden con los que nosotros anhelamos como prioridad. No es que Dios no esté de acuerdo con lo que nosotros decimos o queremos, pero las prioridades son distintas. Él tiene su ojo puesto en aquellos elementos que tienen una proyección eterna y por eso trabaja en lo más profundo de nuestro corazón. Ustedes pueden leer más el texto. El tema es que verdaderamente Dios está interesado en nuestra transformación. Una transformación que tiene que ver con el ser interno y que tiene proyección eterna. Nosotros estamos invitados por el Señor a ser siervos y siervas. ¿Sí? Es decir, si tú pensabas que la intención del Señor era salvarte y tener un lugar para ti en la eternidad, lo cual es cierto, es una parte, pero Dios está interesado en que nosotros lleguemos a entender la condición de hijos, de hijas, y lleguemos a entender la condición de siervos, de siervas, de servidores al Señor, en todo lo que Él quiera para nosotros. Él tiene un propósito en esto. Siempre tiene un propósito el Señor para tu vida, pero tiene un propósito también en el servicio. A veces nosotros somos muy yocéntricos. Estamos solamente pensando que Dios tiene que hacer una obra para que yo sea bendecido, para que mi vida sea engrandecida, para que yo esté en paz, para que, etc. Todas situaciones bien piadosas, pero siempre terminan en nosotros. La santidad incluso a veces es mirada como un beneficio ¿para quién? Para mí mismo. Si puedo andar más en santidad, estoy mejor con el Señor y tengo paz en mi corazón. Pero parece que de repente todo termina como confluyendo finalmente hacia mí. Pero eso todavía es muy egoísta, porque nosotros tenemos que entender que Dios nos ha salvado
y nos quiere ir transformando para que nosotros seamos insertados en el cuerpo de Cristo, en la familia de Él, y que estemos para su servicio. Entonces ya el centro de nuestra transformación, la motivación principal no somos nosotros mismos, sino que la motivación es dar servicio a Él y bendecir a nuestros hermanos. Notamos muchas veces rápidamente que cuando pensamos así, nuestras propias penas, nuestras propias preocupaciones disminuyen, se colocan en una escala distinta. Parece que el colocar nuestra motivación en el servicio de los intereses que Dios tiene o de los intereses de otros alivian incluso nuestro pasado. De tal modo que Dios sí tiene un propósito para nosotros que es muy valioso, y nosotros debemos decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, porque tú tienes un propósito para mi vida que trasciende a mí mismo, que va más allá de mí mismo o de mi familia, sino que tú tienes un propósito. Tú quieres que yo haga algo para otros, y eso te agradará a ti. Pero Él quiere, entonces, entre paréntesis, ¿ustedes creen lo que estoy diciendo? Aleluya. Porque algunos pueden pensar, todos de los demás, todo lo hacen los demás. Yo creo que mi visión es ir, ojalá todos los domingos, a la congregación. Pero no es así. Hay algo que el Señor quiere hacer a través de ti. Hay cosas simples y hay cosas más complejas. Y Dios quiere operar a través de ti. Tú tienes que convencerte de que sí hay un proyecto para tu corazón, para ti como siervo. Hay cosas que no se están haciendo. Hay situaciones que no se están alcanzando porque no hay uno que la haga. Y tal vez ese eres tú. Así que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero Él nos va a preparar. Hoy día yo quería comentar dos situaciones que el Señor puede transformar en nosotros en pro de esta preparación para servirle. La primera tiene que ver con nuestra humildad. Con nuestra humildad. Y para eso vamos a revisar un poquito el caso de Moisés. Porque Moisés dice en el libro de Números, Números 11, creo que 25, 11. Bueno, Números 11. En todo caso, por ahí estará. Dice aquí en el libro de Números, dice que Moisés, acá está, 12:3. A propósito, dice, Moisés era muy humilde
más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Por eso que vamos a revisar un poquito su vida. Y vamos a leer en Éxodo 3, capítulo 3, y en Hechos capítulo 7, un poco de la vida de Moisés, para sacar de ahí alguna enseñanza para tu vida, para mi vida. Dice Éxodo 3: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Antes de seguir, creo que vamos a poner en contexto esta lectura. Moisés fue recogido de las aguas, ¿no es cierto? Por eso se llama Moisés, porque la hija de Faraón lo recogió, dado que el mismo Faraón había dicho que los hombres, nacidos de los hebreos, tenían que morir y las mujeres solamente podían existir. Pero la hija, o sea, la mamá de Moisés, lo puso en la canastita y ustedes conocen la historia. Y la princesa, después de 3 años, ya lo tuvo con ella y Moisés fue teniendo una educación egipcia. Dice en el libro de Hechos, que ya vamos a leer, dice que él tenía mucha sabiduría, mucha educación, mucha incluso autoridad en el operar, en el obrar. Porque claro, él tenía un puesto, era un príncipe, hijo de la princesa, hija de Faraón. Imagínense la altura, la estatura que él tenía. Ese era Moisés. Era hebreo, pero era un egipcio. La cultura, todo le fue, cómo se cría, ¿no es cierto?, a los príncipes. Se les enseña a ser no solo ciudadanos, sino que príncipes. Entonces Moisés, tal vez haciendo uso de su estatura de príncipe, estaba paseando un día, ¿no es cierto?, y él vio que un egipcio le estaba maltratando a un hebreo. Y él se enojó tanto que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él pensó que no lo había visto nadie, pero lo vieron. Y en otro momento, paseando también en su estatura de príncipe, Moisés vio a 2 hebreos peleando. Y él les dice: ¿ustedes por qué están peleando si ustedes son hermanos? Y uno de los hebreos le dijo: Moisés, ¿qué te pasa con nosotros? ¿Acaso tú quieres matarnos también, como mataste al egipcio? Bueno, la primera situación llegó a oídos de Faraón y se enojó muchísimo. Y por eso Moisés se arrancó y se fue al desierto. Ese desierto, él llegó allá y Moisés era buena onda, parece. Él era un príncipe, así que sabía de hacer buenas cosas, etc. Y él dice, la lectura acá dice que él fue a un pozo y se dio cuenta que habían 7 mujeres que venían a buscar el agua. Y siempre cuando venían estas 7 chicas, tenían problemas para sacar el agua, porque habían otros varones que las hacían a un lado del pozo. Pero Moisés, el valiente Moisés, fue y le dijo:
espérense un poco, yo les voy a sacar agua. Así que les sacó agua, se las pasó a las 7 chicas, y ellas llegaron a su casa bastante más temprano que habitualmente. Y el papá, Jethro, que era sacerdote de esa zona, que se llamaba Madián, les dice: ¿por qué llegaron tan temprano? ¡Qué bueno! Entonces ellas le dijeron: es que había un varón, muy buena persona, que nos sacó agua del pozo a nosotros. Entonces él dijo: quiero conocerlo. Terminó el matrimonio con una de sus hijas. Entonces Moisés se refugió en la casa de Madián en el desierto, y su nueva pega ahora era pastorear ovejas. ¿Ok? De ser un príncipe, él pasó a pastorear ovejas. De escuchar problemas de príncipe, de la corte, escuchaba todo el día: ve. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente y el corazón de Moisés? No era fácil, supongo. No es fácil ser oficial y pasar a raso, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí vamos a leer este pasaje de Éxodo 3. Así que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jethro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus temores. Así que he decidido, para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte, Moisés, a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Este versículo es claro. Versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esto que dice Moisés
lo dice después de 40 años de estar pastoreando las ovejitas en la zona de Madián. Dios permitió que, producto de este lío que se armó ahí en Egipto, él fuera al desierto y él comenzara a vivir una realidad mucho más estrecha, muy diferente de la que estaba viviendo cuando él estaba en la corte. Y pasaron 40 años. En esos 40 años Moisés fue transformado. Y por eso él contesta de esta manera: ¿y quién soy yo? 40 años necesitó el Señor en eso, lo que llaman la universidad del desierto. 40 años para aprender a decirle al Señor: ¿y quién soy yo? Yo no soy nada. Moisés era un hombre preparado incluso para gobernar. Y en estos eventos que leíamos y que yo les relaté antes, ¿verdad? Él era un hombre, parece, de decisión, tanto así que si el egipcio estaba maltratando a un hombre de los hebreos, se enojó tanto que lo mató y lo enterró en la arena, y seguramente dijo: bien hecho. O sea, su ser interior era de una manera, y lo vemos después de 40 años, según el relato, diciendo: ¿quién soy yo? Incluso después dice: pero si no puedo ni hablar. Él en este tiempo llegó a darse cuenta que él no era nada. Él llegó a ser humilde, a entender que no era nada, y Dios quería usar a esa nada. Nosotros también a veces el Señor va a elegir el desierto, algún desierto, para formarnos a nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos? Por ejemplo, la altivez, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, y uno que es terrible. Todas estas son terribles características, pero una es, yo encuentro muy terrible: la autosuficiencia. Yo puedo, yo lo voy a hacer, etcétera. Muchas características que el Señor quiere que nosotros dejemos atrás, y Él quiere poner en nosotros nuevas cosas. Él quiere transformar, quiere que dejemos atrás el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, y Él quiere poner humildad. Él quiere poner humildad. Así que Dios le enseña a Moisés humildad. En este relato, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí a Hechos 7 también.
22 al 27. Hechos 7, 22 al 27. Bien. Vamos a leerlo de nuevo, no nos hace mal. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Era poderoso en palabra y en obra. Y ahora Moisés tartamudea y dice, ¿y quién soy yo? ¿Qué cambio? Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas, etc. Ahí está todo el relato. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Y Moisés contestó como ya dijimos. Pero Dios entonces trajo a un Moisés transformado y lo trajo al monte. Y en el monte había una zarza ardiendo. ¿Qué es lo que era importante? ¿La zarza o el fuego? El fuego, ¿cierto? La zarza en sí misma no tenía nada extraordinario, pero lo interesante, lo importante era el fuego que ahí había y que no se consumía. Y Dios entonces, en este hecho extraordinario, le dice a Moisés: yo te voy a enviar con esta misión. Entonces vemos aquí lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. Primero, el Señor quiere capacitarnos con humildad y con muchas otras cosas, pero con humildad. Dice San Agustín que donde haya humildad, allí está el amor. Donde hay humildad, allí está el amor. Entonces tenemos a un Moisés ya tratado, dejado atrás características que no le iban a ayudar en la misión que Dios tenía para él. Lo tenemos ahora transformado y humilde. Y Dios le muestra su poder, su autoridad en la zarza. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el que tiene toda la autoridad y el poder, y yo ahora te quiero enviar con esta misión. Digámosle al Señor nosotros: Señor, el desierto es una bendición. Señor, el desierto es una bendición. A mí me cuesta decirlo, porque me duele. Señor, el desierto es una bendición. Cree, hermano, hermana, que el Señor a veces se tiene que valer de unos desiertos duros para nosotros. Pero como cantábamos en la mañana y decíamos,
en fe, el Señor está haciendo su perfecta voluntad. Sufre en el desierto. Estar en el desierto seco, árido, con calor, con frío, etc., no es para estar saltando de alegría, pero sí puedes tener la convicción que Dios está a cargo. Así que podemos decir: Señor, el desierto es una bendición, porque tú me estás tratando para tu proyecto eterno. Porque ahí me cambias mi mentalidad. Una mentalidad egipcia, me cambias mi mentalidad en una mentalidad semejante a la del Hijo del Hombre, semejante a Jesús. Y ahí me preparas para servirte como tú quieres que te sirva. Así que los desiertos, como en el caso de Moisés, los desiertos no son para destruirnos, sino para formarnos. Para formarnos. Así que démosle gracias al Señor, que a veces Él tiene que hacernos pasar por esos tiempos, pero Él tiene propósito para que nosotros seamos transformados, seamos hechos a la imagen de Jesús y actuar en consecuencia. ¿Estamos con la humildad? Vamos a hablar ahora de la misericordia. También donde hay misericordia, hay amor. Donde hay misericordia, hay amor. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Marcos 1:32. Bueno, donde se nos dice, se nos relata ahí, dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no lo dejaba hablar porque sabían quién era Él. La actitud de Jesús frente a los enfermos y a los endemoniados. La enfermedad no es muy hermosa. Y hay enfermedades que son, yo creo, de las que aparecen relatadas en la Escritura, bastante feas, como la lepra y otras. Y los endemoniados, ¿para qué decir? Gente violenta, gente de rostros huraños, heridos por los mismos demonios. Así que no son personas con las cuales uno naturalmente quiera estar. Pero Jesús tenía misericordia. Jesús tenía misericordia. Juan 8, Juan capítulo 8. No vamos a leer todo, capítulo 8 del 2 al 11. Este capítulo se trata de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús tuvo misericordia de ella porque
esto que estaba haciendo esta mujer adúltera no solamente era pecado, era delito entre los israelitas. Pero Jesús, ustedes saben muy bien la historia, dijo algunas cosas y terminó diciendo: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esa mujer necesitaba, o era digna, no necesitaba, era digna de apedreamiento, ¿no es cierto? Porque esa era la ley dicha en Levítico, que la mujer adúltera tenía que salir afuera de la ciudad y ahí morir lapidada, apedreada. Pero Jesús tuvo compasión y misericordia. Jesús tuvo compasión y misericordia también de Zaqueo. Lucas 19, 1 al 10. La historia de Zaqueo. Bueno, Zaqueo era un hombre muy poco estimado entre los judíos, ¿verdad? Él era el jefe de los publicanos, o sea, de los que le sacaba plata, el jefe. Así que los judíos le tenían harta mala, ¿no es cierto?, a Zaqueo. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia de un pecador empedernido como él. Tuvo misericordia. Damos otros ejemplos. En Lucas 7:34, Jesús estaba ganando una fama (7:34). Y dice, el 33 dice: porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, a Jesús ya lo estaban tildando entonces de un hombre al menos extraño y no podían entender cómo. Él se metía con este tipo de gente, pecadores, adúlteras, enfermos, endemoniados, etc. Si nosotros vamos al capítulo 15 de Lucas, que podemos decir que el capítulo 15 de Lucas es el capítulo de la misericordia. Si alguna vez quieres empezar mirando sobre la misericordia, acuérdate Lucas 15. Porque en Lucas 15 tenemos 3 relatos de misericordia. El primero, el relato de la oveja perdida, 3 parábolas, en que el Señor está comentando, diciendo un ejemplo. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo,
ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Nos está hablando de la misericordia. Esa oveja perdida en algún momento fuiste tú o fui yo. Y el Señor se dio el trabajo de buscarnos. Y hubo alegría en el cielo cuando nosotros nos arrepentimos. Así que nosotros también tenemos que usar la misma misericordia. Tal vez un ser que nosotros rechazamos, una antipatía natural por alguna situación, etc. La otra parábola es la de la dracma perdida o moneda perdida, que también se llama, ¿verdad? Lucas 15, 8 al 10, está ahí mismo. ¿No es cierto? La señora que tiene 10 monedas de plata y pierde una. Entonces dice, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. La tercera parábola con la cual concluye este capítulo 15 es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, que ustedes conocen muy bien, como ese papá que después de que el hijo le deja la embarrada con la herencia, pero no solo eso, sino que su vida se perjudica tanto, cuando viene el hijo él no solo lo recibe, sino lo sabe a recibir en un acto sublime de misericordia. Porque no le importó que él venía harapiento, no le importó su culpa, no le importó todo lo que había despilfarrado, sino que lo recibió en amor. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Jesús encarnó y vivió la misericordia como estilo de vida. Porque con la misericordia se puede llegar a restituir la imagen desfigurada del ser humano por la pobreza, por el dolor, por la enfermedad, por el abandono, por el pecado, por el delito. Esta misericordia que permite que nosotros podamos acercarnos a esas personas, y así éramos nosotros, para bendecirlas y poder llegar a restituir la imagen de esas personas a la imagen de Jesucristo. Por eso Jesús, cuando frente a la pregunta de Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? Ya que Juan estaba sufriendo, Jesús le contesta, no diciéndole que sí, sino le contesta diciendo, hay milagros, le nombra algunos, y el Evangelio es predicado a los pobres. Ese era un sello del carácter de Jesús. Así que el Señor tiene una misión para ti y para mí, pero Él quiere prepararnos, quiere poner en nosotros una transformación de tal magnitud que nosotros también vivamos la humildad, seamos humildes, no tengamos solamente actos de humildad o actos de misericordia, sino que nosotros verdaderamente seamos humildes y llenos de misericordia. Ahora, estas características, así como otras, no se pueden imitar, no se pueden lograr
solo por querer nosotros. Estas características las tiene que poner el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Él puede poner en ti y en mí humildad y misericordia. No podemos copiar las cosas de Dios. Dios tiene que meterlas en nosotros. Deseemos transformación este año. Deseemos una transformación profunda, trascendente, con un proyecto eterno, que es lo que Dios primariamente quiere hacer en nosotros. Y el Espíritu Santo opere en tu corazón y en mí para hacer la obra que Dios quiere. Que así sea. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar.